Cordial saludo, mi nombre es Juan Diego Gómez y el día de hoy les vengo a presentar el video final de estática, que consta de tres configuraciones de cables diferentes y al final una comparación y conclusiones. Tenemos el primer caso, que es el cable sujeto a fuerzas puntuales o cargas concentradas. Tenemos el enunciado, el conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable y que el peso del cable se desprecia. Tenemos el cable aquí dividido en dos tramos y el punto C donde cuelga el conductor eléctrico, que cabe aclarar que es un cilindro de cobre. Nos preguntan las tensiones de los cables de estos dos tramos y determinar la longitud total, la suma de los dos, la tensión máxima y mínima de los cables. Entonces tenemos aquí la figura y tenemos esta tabla de acá, que aquí están los datos conocidos que nos dieron previamente. Ahora empezamos con la geometría para determinar las longitudes restantes. Tenemos DA y DB, entonces podríamos, y tenemos E y podríamos calcular HA y HB. Ahora XB, como nos dan XA, es la longitud total menos XA. Aquí la tenemos, todo en metros. Y seguimos, aquí tenemos estos dos triángulos rectángulos, entonces podemos aplicar, como esto se asemeja a la hipotenusa, el teorema de Pitágoras. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado de cada uno de estos triángulos, igual para SB. Esto también nos daría en metros. Ahora la longitud total sería 67,62 metros, que es la suma de los dos. Ahora tenemos para hallar los ángulos. Los ángulos los podemos hallar con razones trigonométricas. Esto aplicamos aquí, la tangente inversa, y esto nos daría 15,05 y 32,19 grados. Ahora pasamos al diagrama de cuerpo libre, donde vemos que las dos tensiones van saliendo y en el punto C, y aquí vemos el peso del conductor. Ahora con esto podemos hallar primero el peso del conductor, que es densidad por volumen, por longitud y por la gravedad. Esto nos daría 646 newtons. Ahora aplicamos estática del cuerpo rígido y por Newton tenemos que la sumatoria de fuerza en X y en Y va a ser igual a 0. Entonces nos quedan estas dos expresiones al meter todas las fuerzas en la ecuación. Y despejando estas dos expresiones obtenemos una ecuación en términos de TAC y una aquí, pues normal que tenemos todos los datos, entonces los introducimos y obtenemos 7660 y TCB, como está en términos de TAC, nos da 8741 newtons. Aquí tenemos pues que es la mínima y la máxima. Continuemos con el segundo caso, cable sujeto a una carga distribuida uniformemente. El enunciado nos dice que el peso del conductor eléctrico se distribuye mediante estos tirantes y que tanto el peso de los tirantes como el cable se desprecia y que este cable adquiere una forma de parábola. Entonces tenemos las mismas preguntas que en el caso anterior y esta misma tabla, a excepción de quizá que nos toca calcularlo. Ahora pasamos a calcular el peso del conductor. Primero calculamos el peso del conductor por unidad de longitud, que nos daría 108,95 kilogramos sobre segundo al cuadrado, y multiplicamos esto por la longitud de poste a poste y nos da 6.646,04, que este es el peso total del conductor eléctrico. Ahora tenemos la parte geométrica, tenemos algunas longitudes que hay que hallar y estos ángulos. Entonces tenemos de A, de B y C, podemos calcular HA y HB, son estas alturas. Y ahora para calcular XA, pasamos aquí. Construimos un diagrama de cuerpo libre de una sección donde TO sea totalmente horizontal hasta un punto P a una distancia X y aplicamos sumatoria de momentos en P igual a 0. Nos queda esta expresión, despejamos Y y así encontramos la ecuación de la parábola. Con esta ecuación de la parábola ya pasamos a analizar un tramo AC y un tramo CB, donde C es el punto más bajo y tenemos que HA es de A menos C y HB es de B menos C. Entonces, planteamos aquí la ecuación de la parábola en términos de XB y XA. Dividiendo y simplificando estas dos ecuaciones, obtenemos esta expresión donde relaciona las alturas verticales HB sobre HA. A esta relación la vamos a llamar R sub H y vamos a cambiar XB por esta que ya la sabíamos, L menos XA. Entonces, expandiendo, nos queda esta expresión, esta ecuación cuadrática, la cual podemos resolver en términos de XA y nos queda tal que así. Entonces ya todos los datos son conocidos,
tenemos todas estas longitudes en metros y podemos ya pasar a la estática. Tenemos entonces aquí análisis del diagrama de cuerpo libre, tenemos dos tramos y tenemos la aclaración de que TO es constante en toda la trayectoria del cable. Entonces aplicamos por Newton sumatoria de momentos en A, en sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y obtenemos las siguientes expresiones. Y lo mismo para el otro tramo. Aquí ya no calculamos TO porque es igual, entonces sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Obtenemos estas dos expresiones. Entonces, ya despejando, podríamos hallar TO, TAX, TAY y la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de las componentes nos daría la tensión total en A y la tensión total en B, todo en newtons. Ahora, al final, para calcular, entonces, en los ángulos tenemos que simplemente la tangente inversa de estas componentes y calculamos previamente la tensión, entonces nos da en grados. Por último, tenemos que para calcular la longitud de ambos tramos del cable, tenemos estas dos integrales que para evaluarlas tenemos que cambiar S por X con esta relación que tenemos aquí arriba y aplicando una expansión por series de Taylor obtenemos estas siguientes series que evaluando estos tres primeros términos obtenemos la longitud de cada tramo. Entonces la suma de esos dos tramos da la longitud total de todo el cable, que era una respuesta, y clasificamos pues por tensión mínima y tensión máxima, 4.670,11 newtons y 5.573,64 newtons. Tendríamos el caso número 3, que son cables sobre todo una carga de a su propio peso, llamada catenaria. El enunciado dice que el cable que soporta el precio es el mismo conductor eléctrico, como podemos ver aquí en la figura. Nos preguntan lo mismo que en los anteriores dos casos y nos dan estos datos previamente. Con esto podríamos calcular el peso por unidad de longitud, que nos daría 108,95 newtons metro, y esto al multiplicarlo por la longitud total del cable nos daría 7.493 newtons. Pasamos a la geometría en un punto A y en un punto B, donde ya podíamos reemplazar estos datos y obtener HA y HD. Ahora pasaríamos al diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre lo pondríamos desde un punto C, donde la tensión T sub 0 es totalmente horizontal, hasta una distancia X, un punto P cualquiera. Esto sería la longitud del cable en esta porción, y de esto aplicando ecuaciones de la estática, tenemos que T sub X es igual a T sub 0 y Ty es igual a el peso por unidad de longitud por la longitud, que sería esta de aquí. Es importante definir el plano de coordenadas alineado con el punto más bajo C y el origen de coordenadas de Y desplazado una distancia K. De esto sacamos que K sería igual a TO sobre W y redefiniendo estas dos expresiones nos quedarían tal que de esta manera. Ahora pasaríamos al análisis estático de estos dos tramos y con lo que habíamos hallado anteriormente, estas dos expresiones solo las aplicaríamos en cada lado. Y cabe aclarar que T sub 0 va a ser constante en todo el cable, entonces va a ser igual en cualquier punto. Ahora pasaríamos aquí. Para hallar estas dos ecuaciones, tendríamos que reemplazar este coseno, que ya lo sabemos, y aquí integrar a ambos lados y nos quedaría esta expresión, al igual que en este lado. Entonces, ya redefinimos y nos quedan estas dos ecuaciones en términos de XA, la 4 y la 7, que esto lo utilizaríamos aquí para calcular K. Entonces, lo que haríamos era computar esta ecuación aquí y esta aquí, y tanteando hasta que el delta de XA se acerque más a 0, tanteando con valores, damos un valor acá. Entonces yo llegué a este valor de K, y entonces XA me daría esto. Ahora simplemente pasaríamos a reemplazar todo lo que necesitábamos, K y XA, para hallar el resto pues de incógnitas. Aquí tenemos que SA lo calculamos con esta ecuación, S sub B la calculamos con esta ecuación,
donde esto lo reemplazaríamos aquí por la longitud total del cable y utilizamos KA y XA y los demás valores. Ahora la suma de estos dos tramos sería la longitud total del cable y seguiríamos aplicando lo que venimos aplicando antes. Aquí simplemente es estas multiplicaciones, aquí es la suma de la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, y todo esto nos daría en newtons, ya nos darían las tensiones. Entonces, estas tensiones quedan de 4.997,06 newtons, que sería la mínima, y 6.195,52 newtons, que sería la máxima, y la longitud total del cable. Como punto final tenemos las conclusiones y las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay en cada caso? Como vemos, en cada caso la diferencia más notoria es que el peso del conductor eléctrico se distribuye de manera diferente. En el primer caso tenemos que se concentra en un punto C, en el segundo caso vemos que se distribuye uniformemente mediante tensores, y en el tercer caso el peso es debido al propio conductor eléctrico. Esto se asemeja mucho a, por ejemplo, el caso 1 a una tirolesa, el caso 2 a un puente que está sostenido por un cable superior del cual salen tensores y tienen todo el tablero y la estructura del puente. Y tenemos el caso número 3 que se asemeja pues a estas torres de electricidad que tienen sus cables colgando en forma de catenario. Ahora tenemos la 3, en cuál caso es más probable que el cable falle o se reviente. En el caso 1, ya que todo el peso del conductor eléctrico se concentra en C, entonces por aquí se daría la ruptura, pues es más probable que se rompa. Ahora, el 4, ¿cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la altura de los postes? Como vemos, en todos los datos y en los diagramas, este poste en el punto B estaría más alzado. Esto genera una pendiente y entre más inclinado esté el cable en este lado, mayor va a ser su tensión. Como vemos en los datos, el lado derecho siempre va a tener una mayor tensión. Entonces yo digo que al tener una altura de los dos postes igual, el peso del conductor eléctrico se va a distribuir equitativamente en cada lado. Entonces, al tener una distribución mejor, pues va a mejorar las tensiones. Y por último, las conclusiones, que podríamos concluir que a mayor inclinación, mayor tensión se va a presentar en el cable, y que hay varias formas de distribuir el peso en un cable, algunas más eficientes, otras menos eficientes, y algunas que tienen usos propios. Muchas gracias por ver el video.